Se lo decía desde temprano, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de derecho de las audiencias. Y vamos a hablar sobre la implicación de este fallo con el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en medios de comunicación. Hola Raúl, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Contento de conversar contigo, Pascal. ¿Qué tal? Buenos días. Qué amable, gracias por estar con nosotros. Bueno, ayer por la tarde creo que hubo mucha confusión en los medios sobre cómo entender este fallo. Pues entiendo que se echa abajo la reforma de 2017, pero ¿eso qué implica, Raúl? ¿Que está vigente la de 2014 o que tiene que volver a legislarse? Cualquiera de las dos cosas. En efecto, lo que ocurrió fue que la Corte, atendiendo a dos impugnaciones que tenía, una de senadores de varios partidos y otra del PRD, decidió ayer eliminar de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión las reformas que había emprendido en 2017 el Congreso de la Unión. ¿Cuáles eran estas reformas? Pues entre otras una que ha sido muy discutida, muy comentada, que se refiere a la obligación de diferenciar en los noticieros la información de la opinión. Este y otros asuntos estaban en la versión original de la Ley de Telecomunicaciones, la versión de 2014, debido a distintas impugnaciones fue reformada la ley y este y otros párrafos desaparecieron de la ley misma. Y ayer la Corte dijo lo que se decidió en 2017 ya no vale, para decirlo en términos coloquiales. Es decir, ocurren dos cosas. Por una parte, tendría que quedar como vigente la redacción tal y como estaba en julio de 2014, cuando se creó esta ley, y es posible, pero no hay certezas absolutas de que se ocurrirá, que el Congreso de la Unión decida volver a hacer una reforma. Los argumentos de la Corte ayer para tomar esta decisión fueron solamente procedimentales. La Corte dijo que no se cumplió con el reglamento del Congreso, que no se hicieron las consultas necesarias, fueron solamente asuntos de forma. La Corte no entró a discutir el fondo del asunto del derecho de las audiencias y por eso el Congreso podría reponer el procedimiento y volver a hacer una reforma. Entiendo. Entonces, al estar vigente la ley de julio de 2014, si el Congreso no actúa, tendrá que aplicarse esta ley tal cual. Tendría que aplicarse esta ley tal cual, incluyendo el polémico ordenamiento que dice que hay que distinguir la información noticiosa de la opinión. La verdad es que es una frase muy desafortunada que formó parte de una enorme reforma. ¿Tú te acuerdas, Pascal, los muchísimos temas involucrados en la reforma del 2014, telefonía, internet, radiodifusión, radios públicas, etcétera, etcétera? Sí. Es una ley enorme y la verdad es que yo lo digo porque a mí me tocó discutirla, revisarla. No se advirtió que tendría implicaciones que podían ser atentatorias de la libertad de expresión. Esta línea. A mí me parece que el Congreso haría bien en eliminarla. Pero si no ocurriera así, o mientras ocurre así, lo que sucederá es que para que se comenzara a aplicar este principio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría que expedir lineamientos que indiquen cómo se aplican muchas de estas disposiciones relativas a derechos de audiencias, entre otras la que tiene que ver con información y opinión. Mientras tanto no pasa nada. Los conductores de radio y televisión pueden seguirse desempeñando igual que lo hicieron en 2015, en 2016, durante mucho tiempo, hasta la fecha, porque la verdad es que es imposible hacer una distinción explícita cada vez que se formula una opinión o cada vez que en vez de opinión se da simplemente una información. Recuérdanos, en 2014 el IFT que tenía que expedir estos lineamientos, ¿terminó su trabajo? El IFT hizo su trabajo hasta el año 2016, la ley de 2014. En 2 años el IFT no atendió este asunto porque tenía una enorme cantidad de temas que resolver en vista de que la autoridad que regula muchas de las consecuencias de esta ley. Y en 2016 el IFT expidió unos lineamientos complicadísimos, son lineamientos que detallan
En algunos temas hace falta, de qué maneras y de qué tamaño debe ser las traducciones al lenguaje de señas mexicano, por ejemplo, Ujú. o con qué característica deben ser las versiones a lenguas indígenas de algunos programas, y decía, para el tema de la información y la opinión, que se tenían que poner en práctica un sistema de avisos, de luces en el caso de la televisión, de sonidos en el caso de la radio. Ujú. Era tan abigarrado y complejo esto, que entonces sí mucha gente dijo, caray, si para poner en práctica esa disposición sobre información y opinión hace falta tanto dispositivo de producción, pues va a ser imposible. Y de ahí vino la petición de, sobre todo de radiodifusores, Ujú. para que ocurriera la reforma del año siguiente, en el 17. Ya, entonces, al quedar vigente la ley de julio de 2014, ¿también quedan vigentes los lineamientos de 2016 del IFT? Esa es una buena pregunta, no está del todo claro. El IFT formalmente retiró estos lineamientos ante las protestas que había. Ah, A mí me parece que el IFT ahora tendría que reponer esos lineamientos, o mejor, hacer algunos otros mucho menos complejos. Hay que decir que en el IFT las cosas no están fáciles, no. le faltan varios comisionados porque el presidente de la República no ha querido proponer al Senado las ternas para renovar varios de aquellos comisionados que ya terminaron su periodo. Vaya, es un organismo Ujú. igual que otros, un organismo autónomo maltratado y que no está en sus mejores momentos, y que ahora tiene, sin embargo, esta responsabilidad. Hay que decir brevemente, Pascal, también que hay otros temas, además de la información y la opinión. Me parece muy destacable el que se refiere a la necesidad de distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Ujú. En la ley esto se decía sin más precisiones. En la reforma del 17 se aprobó que esto solo valdría para los noticieros, Ujú. y como esta reforma fue abrogada ayer por la Corte, vuelve a ser vigente la obligación para que en toda la programación de radio y televisión se distinga entre publicidad y contenido. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchos programas de concursos, en telenovelas, en programas en transmisiones deportivas incluso, con mucha frecuencia se mencionan o se colocan productos o servicios Ujú. que están ahí no porque sean de interés público o porque el productor haya sugerido que estén, sino porque hay un contrato comercial. Sí. Y muchas estaciones de radio y televisión engañan a sus públicos al no decir que se trata de publicidad comercial y presentarlo como menciones. Tengo la impresión, Pascal, de que parte de la confusión que tú mencionabas ha sido intencional, y entre otras cosas me parece que se debe al disgusto que hay entre algunos radiodifusores privados por esta disposición que les obligaría a distinguir en toda su programación entre publicidad y contenido. Pues, estimado Raúl, te agradezco que con tanta precisión nos hayas explicado las consecuencias de este fallo, y vamos a estar pendientes del tema. Te mando un gran abrazo. Me da gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, el doctor Raúl Trejo del Arbe.